Un cordial saludo, mis queridos hermanos. Es un placer saludarles y dirigirme hacia cada uno de vosotros con la oportunidad de estudiar una vez más la lección de la escuela sabática. Les agradecemos siempre vuestra compañía, vuestra presencia en estos videos que nosotros damos para poder compartir un poco de los comentarios y de las ideas en relación a la lección de la escuela sabática. Hoy vamos a desarrollar una lección muy importante y estará con ustedes vuestro servidor Luis Argueta, y también tenemos como invitado al pastor Enrique Ramos. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, hermano Luis, por la invitación. Es un honor poder colaborar en este programa de Escuela Sabática para poder aprender más de estas lecciones, ¿verdad? Y cada consejo que nos dan de lo que pasó con el pueblo de Israel, y es una enseñanza también para nosotros. Así es. Bien, vamos a elevar una oración a Dios para poder iniciar con su bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, engrandecido y exaltado sea tu nombre hoy y por todos los siglos. Te agradecemos, Señor, la vida, te agradecemos la oportunidad que nos das también para poder estudiar un poco más de tu palabra. Oramos para que sea tu Espíritu Santo el que dirija nuestras mentes y que sea un estudio comprensible y por sobre todas las cosas que pueda ser aplicado esas buenas recomendaciones en nuestra vida. Oramos para que bendigas a cada uno de los hermanos que de buena voluntad nos acompaña en el estudio de la lección, y que tu Espíritu Santo siempre dirija nuestras vidas. Todo lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, luego de haber elevado la oración a nuestro Dios, vamos a tener el desarrollo de esta lección, que es una lección muy importante. Hemos estado estudiando la experiencia o los primeros puntos que se relacionan al profeta Jeremías. El estudio anterior estudiábamos un poco sobre eso. Ahora nos corresponde hablar un poco sobre Judá y Jerusalén. Vamos a leer la introducción para tener una idea base de lo que ha de ser el estudio de esta lección. Profetas y Reyes, la página número 307, dice lo siguiente: hay un límite más allá del cual los juicios de Jehová no pueden ya demorarse. El asolamiento de Jerusalén en los tiempos de Jeremías es una solemne advertencia para el Israel moderno de que los consejos y las amonestaciones dadas por instrumentos escogidos no pueden despreciarse con impunidad. Vamos a desarrollar, hermanos, basándonos en esta parte del párrafo. Ya tenemos la idea de lo que vamos a estudiar en relación a las ciudades de Judá y Jerusalén, pero vamos a ir paso a paso a través del estudio. Ingratitud y desobediencia. Pastor Enrique Ramos, ¿cómo describe Dios la ingratitud de Judá hacia él y cuál fue la consecuencia de tal actitud? Muy bien, hermano Luis. Es importante poder analizar lo que dejó, ¿verdad?, escrito el profeta Jeremías. Y eran los sermones que él predicaba, ¿verdad?, en las ciudades, para los dirigentes, para el pueblo, para que pudiera analizar, ¿verdad?, cuál era su condición de vida. Y encontramos una pregunta, ¿verdad?, que en esta cita de Jeremías dice: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras vanidad y se hicieron vanos? Así que Dios está dando a entender al pueblo, ¿verdad?, a través del profeta, de que qué podían haber hallado en maldad en él, ¿verdad? Si él siempre quiso el bien para el pueblo, siempre, ¿verdad?, le demostró sus cuidados, le dio de sus bendiciones, demostró, ¿verdad?, que el pueblo de Israel era muy bendecido por Dios. Y él está recordando y le hace la pregunta: ¿qué maldad hallaron sus padres, ¿verdad?, para que ellos fueran ahora en decadencia espiritual, apartándose, ¿verdad?, cada vez más de Dios. Y dice también: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni ahí habitó hombre? Son preguntas, ¿verdad?, que hace el pueblo, ¿verdad? ¿Dónde está ahora Jehová, para que nos hizo, ¿verdad? O sea, ellos recordaban, pero ahora estaban como reclamando, hermano Luis, ¿verdad?, diciendo: ahora, ¿qué está pasando, verdad? ¿A dónde estás? Estaban dando a entender de que Dios las había abandonado, y Dios nunca los abandonó. Fueron ellos los que habían abandonado a Dios. Así que, ¿qué describe cómo describe esa ingratitud? Le describe cuando se alejan, ¿verdad? Se alejan de Dios. Y también lo dice cuando no recuerdan, ¿verdad?, cada una de las bendiciones, ¿verdad?, que Dios les dio a ellos como pueblo. Porque en la misma cita bíblica, ¿verdad?, también nos habla. Y dice:
introduje en tierra de abundancia para que comiesen su fruto y su bien. Pero entraste o contaminaste mi tierra e hiciste abominable mi heredad. Así que no estaban recordando. ¿Cómo lo describe Dios? Esa ingratitud con alejarse y no recordar cada uno de sus cuidados. Cómo Dios los cuidó, ¿verdad? Desde que salieron de Egipto, cómo Dios los guardó de peligro, de animales, ¿verdad? De peligro, ¿verdad? De los saqueadores, de tantas cosas. Y les dio de comer aún en el desierto, ¿verdad? Durante 40 años. Así que ellos estaban alejando y no recordando también sus bendiciones. Así que, ¿cuál fue esa consecuencia? Bueno, dice, ¿verdad? La palabra de Dios en el libro de Jeremías, el capítulo 9. Dice, ¿verdad? Por lo tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Así que es interesante, hermano Luis, ¿verdad? Que Dios dice, ya no voy a contender con ustedes. O sea, ya no los voy a proteger, sino que hoy voy a estar en contra, ¿verdad? Del pueblo. Pero es algo importante que dice, ¿verdad? Que lo que se entiende es que no es Él el que los va a castigar, sino que la misma maldad, ¿verdad? Del pueblo, la misma iniquidad que cometían es que iban a sufrir, ¿verdad? Las consecuencias, porque Dios le dice, tu maldad te castigará. Hermanos, podemos analizar cómo Dios, ¿verdad? Había dado muestras de su poder al cuidarlos a ellos como un reino de Judá. Ahora, sí, en la nota habla de que Dios dio invitaciones para arrepentirse al reino del norte, que era Samaria, ¿verdad? O el pueblo de Israel. Pero ellos habían sido ya destruidos, ya habían sido invadidos, ¿verdad? Y se lo habían llevado, ¿verdad? Para Siria y para otros países. Ahora ellos no aprendían la lección de que al apartarse de Dios, eso mismo estaba ya por suceder, ¿verdad? Con el pueblo de Judá y de Jerusalén. Así es. Así que hermanos, es bien interesante porque era el mismo pueblo el que estaba causándose el propio mal. La conclusión de esta pregunta, ¿cómo describe Dios la ingratitud de Judá hacia él? Describe diciendo que se alejaron de él, se apartaron tras la vanidad y se olvidaron de lo que también Dios había hecho por ellos en el pasado. ¿Y cuál fue la consecuencia de tal actitud? La consecuencia fue que Dios contendería contra ellos a causa de su propia maldad. Pasamos a la pregunta número 2, la cual dice, ¿qué doble mal cometió el pueblo de Judá contra Dios? El versículo de Jeremías 2:13 nos presenta los dos males que hizo el pueblo. La primera parte dice, bueno, el verso textual dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Número 1, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y número 2, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cuando nosotros hablamos de esto, hermanos, ya los dos males son muy directos. Uno, se alejaron de Dios, lo dejaron. Y la número 2, cavaron para sí cisternas rotas. En la pregunta que nos acaba de contestar el pastor Enrique, dice que en la descripción de la ingratitud de Israel estaba que se habían alejado de él. Ahora recalca el profeta a través del mensaje de Dios y dice que el pueblo habían dejado a Dios la fuente de agua viva. Eso indica, hermanos, que el pueblo había dejado de buscar a Dios. Lo que dijimos, Dios no los había dejado. Él los había estado llamando. Y es curioso, pastor Enrique, porque mensajeros nunca faltaron. Siempre estaban ahí invitándolos, llamándolos, pero el pueblo tomó la decisión de alejarse de Dios. Y al alejarse de Dios, buscaron algo con lo que sustituir esa fuente de vida, con lo que sustituir esa fuente de conocimiento o ese ser primordial en su vida. Y lo sustituyeron con lo que ellos mismos querían fabricar, querían hacer. Por eso Dios lo presentó y les dijo, cavaron para sí cisternas. Pero esas cisternas eran rotas, que no retienen agua. Curiosamente, las cisternas son, el propósito de ellas era almacenar, retener agua. Pero en estas cisternas que menciona de manera simbólica, no podían retener, pastor Enrique, el agua. Esto no era algo literal, sino que era una representación simbólica de cómo el pueblo había abandonado a Dios, había dejado el conocimiento de Dios y habían buscado su propio conocimiento, habían buscado su propia fuente de donde ellos esperaban tener vida y tener una buena vida, un buen estilo de vivir. Pero lamentablemente, la actitud del pueblo
no fue adecuada en relación a lo que Dios esperaba de ellos. Pastor Enrique Ramos. Así es, hermano Luis, es importante ver la comparación que hace Jeremías, ¿verdad? Una cisterna por sí es un agua estancada. Sí. Y el agua estancada se ensucia, tiene mal olor, ¿verdad? Y peor que lo comparo como una cisterna rota. Rotas. Ni siquiera solamente una cisterna bien sellada, ¿verdad? Sino cisterna rota. Una gran diferencia a tener una fuente, ¿verdad? De agua viva. Una fuente de agua viva siempre va a estar cristalina, siempre va a brotar, siempre va a ser abundante. A diferencia de una cisterna que llega a un límite que también se puede terminar en una necesidad, ¿verdad? De una sequedad. Ahora, Dios es el fuente, ¿verdad? De agua viva. Dejar a Dios por una cisterna, ¿verdad? Es que ellos empezaron a adorar a dioses falsos, ¿verdad? Aún decían profesar, conocer a Dios, ¿verdad? Profesaban tener una obediencia a Dios, pero también tenían, ¿verdad? Sus creencias. Se contaminaron con la enseñanza, ¿verdad? De los pueblos que los rodeaban y empezaron pues a adorar, ¿verdad? A otro Dios. En ese sentido dice que empezaron a cavar para sí cisternas rotas. Dice también la nota: conoce, pero tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. Prevaricar significa ignorar o abandonar la verdad de Dios por una falsedad. Exacto. Y eso fue curiosamente lo que hizo el pueblo. Cómo se alejaron de Dios y buscaron sus propios medios de obtener lo que según ellos satisfacía la necesidad espiritual. Así que qué doble mal cometió el pueblo de Judá contra Dios. Número 1, dejaron a Dios. Número 2, cavaron para sí cisternas rotas. Pregunta número 3. ¿Qué ordenó el Señor que hicieran Judá y Jerusalén y cómo respondieron, Pastor Enrique? Muy bien, hermano. Dice en el libro de Jeremías, capítulo 6, el versículo 16, Dios manda este mensaje a través del profeta Jeremías al pueblo, sabiendo que el pueblo había buscado su propia cisterna, su propia fuente de vida, en dioses falsos, en creencias que no les iba a servir para bien. Dios les dice a través del profeta: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Y el consejo dice: andad por él. Y el resultado dice: hallaréis descanso para vuestra alma. Es importante que a pesar de eso, Dios invitaba al pueblo a que nuevamente se parara, que mirara, ¿verdad? Que analizara, que preguntara. ¿Pero por qué iba a preguntar? No por lo nuevo que estaban conociendo, sino que preguntaran, dice, por las sendas antiguas. Como también podemos ver en el mensaje de Apocalipsis, en el tercer mensaje angélico presenta un evangelio eterno. ¿Por qué es eterno? Porque viene desde el principio. Jeremías también invita a ver el camino y las sendas, ¿verdad? Antiguas que vienen desde el principio, ¿verdad? Las que se establecieron en el Edén. En el Edén se establecen principios para el pueblo, y de esa es la que el pueblo se había apartado y estaban cavando para sí cisternas rotas, pero Dios invitaba a poder ver, a mirar, a preguntar, pero para que anduvieran en ese camino y como resultado iban a hallar, dice, un descanso para vuestra alma. Así que Dios en su misericordia, en su amor, siempre estaba invitando al pueblo a regresar a él, a regresar a su camino, a las sendas antiguas. Pero a pesar de la invitación de Dios para el pueblo, ¿qué dijo el pueblo, verdad? ¿O cómo respondieron? Dice: mas dijeron, no andaremos. Así que el pueblo, ¿verdad? A pesar de que pudieran preguntar, no les gustaba el camino de las sendas antiguas, porque ellos mismos respondieron que no iban a andar en ese camino. También dice: y dijeron ellos, no escucharemos. Así que dos cosas dijeron, ¿verdad? No andaremos y no escucharemos los mensajes que Dios mandaba a través de su profeta. Muy bien. El mismo camino que ellos habían abandonado es al que los estaba dirigiendo Dios, y ni aún así ellos quisieron regresar. Así que la conclusión: ¿qué ordenó el Señor que hicieran Judá y Jerusalén? ¿Y cómo respondieron? Bueno, lo que ordenó fue que se pararan en los caminos, miraran y preguntaran por las sendas antiguas, por ese buen camino, y que anduvieran por él. ¿Y cómo respondieron? Dijeron: no andaremos, y también dijeron: no escucharemos. Pregunta número 4. Privilegios perdidos. ¿Cómo explica el profeta Jeremías la privación de las bendiciones de Dios para Judá? De acuerdo a estos pasajes, primero se presenta el mal
que estaba cometiendo el pueblo en relación a la adoración a Dios. Nos hace una lista. No obstante, este pueblo, en primer lugar, dijo Dios, tienen corazón falso. Segundo lugar, corazón rebelde. Se apartaron y se fueron. El mal que se viene repitiendo en las preguntas anteriores. Se apartaron y se fueron y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Dios, en primer lugar, presenta la condición. Dios, Pastor Enrique, nunca va a permitir que sus hijos sufran un castigo si uno mismo no se lo ha ganado. En este caso, Dios, para que no hubiera duda que el mismo pueblo se lo había buscado, Dios aclara y dice, esto ha hecho mi pueblo, esto ha hecho, y hace la lista. Pero también se presentan las bendiciones que el pueblo había tenido. Se presentan bendiciones tanto espirituales como también bendiciones en el área material. Ahí se habla de la lluvia, cómo Dios los bendecía con la lluvia para que ellos tuvieran cultivos, literalmente. También Él guarda los tiempos establecidos de la siega, guardaba las cosechas. Aparte de eso, los guardaba a ellos. O sea, tenían grandes bendiciones. Lamentablemente, esas bendiciones se iban a apartar. Como lo menciona la palabra de Dios. Jeremías 5:25 dice, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Ahora, Dios aclara, las bendiciones estaban. Si tenían todo esto, pero por vuestras iniquidades han estorbado esas bendiciones. Esas bendiciones no seguirán llegando de la manera en la que habían estado llegando a causa del pecado con el que han prevaricado. O sea, Dios les hace ver, todo esto se va a apartar de ustedes, pero es porque ustedes se lo han buscado. Es curioso, Pastor Enrique, hablábamos sobre la iniquidad. ¿Qué es eso? Y la iniquidad es una corrupción moral y profunda, pero tiene algún detalle interesante. Es algo premeditado, es algo que se planea, algo que ya se tiene el deseo y la forma en la que se va a hacer antes de hacerlo. No es un error, no es una equivocación, no es que de repente pasó algo malo y fue sin querer. No, esto es algo premeditado. Y hay algo bien curioso. En los mensajes de Dios se hacía ver la maldad, se hacían ver las consecuencias. Y en esas dos cosas, dice la parte de Profeta Israel, en la página 303, no debía quitar una sola palabra de los mensajes que se le daban, a fin de que los pecadores de Sión tuviesen las más amplias oportunidades de escuchar y apartarse de sus malos caminos. O sea, los mensajes de Dios, Pastor Enrique, son directos. Se presenta el mal, se presentan las consecuencias y al mismo tiempo se hace una invitación a poder cambiar. El pueblo lamentablemente había apartado todas las bendiciones de Dios. Había apartado los privilegios, los había perdido a causa de su propia maldad. Así que, Pastor Enrique, un comentario más en relación a esta pregunta. Así que eso debemos de pensar también, hermano Luis, con nuestras vidas. Porque ya que una iniquidad es algo que ya está preparada en la mente, ¿verdad? Que se va a hacer. Y también entendemos que es algo que se hace con alegría. Porque un pecado, pues todos pecamos. Pero es interesante analizar que hay pecados que se siente, ¿verdad? El dolor. Causa dolor haberlo cometido. Y eso nos lleva, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Al arrepentimiento, a buscar, ¿verdad? De Dios. Pero cuando se hace ya con una preparación, ¿verdad? Se analiza, se saborea, ¿verdad? Y se disfruta. Eso es una iniquidad, ¿verdad? Que Dios estaba ahora apartando sus bendiciones para el pueblo. Y Dios era bien claro y decía, son sus iniquidades, ¿verdad? Las que apartan mis bendiciones para el pueblo. Y ahora pensemos también en cada uno de nosotros. ¿Qué puede estar sucediendo? ¿Qué puede estar pasando, verdad? Como pueblo también, ¿verdad? Tendremos iniquidades nosotros. Necesitamos, ¿verdad? Analizar nuestra vida y confesar, ¿verdad? Nuestros pecados al Señor. Así es. Así que concluimos. ¿Cómo explica el profeta Jeremías la privación de las bendiciones de Dios para Judá? Dice que todo el bien que habían tenido se apartaría de ellos. Pregunta número 5, Pastor Enrique Ramos. ¿Qué privilegio perdió Judá debido a su pecado y rebelión contra Dios, según lo describen los profetas? Muy bien, es importante ver que anteriormente decíamos ya que fueron las iniquidades, ¿verdad? Que fueron a perder las bendiciones de Dios. Ahora, los privilegios, ¿verdad? Que el pueblo perdía. Bueno, aparte de las bendiciones, ¿verdad? Vemos aquí, bueno, hay una cita de Jeremías, capítulo 4. Dice, en aquel día, dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey, el corazón de los príncipes y los sacerdotes estarán atónitos, ¿verdad? Así que, ¿por qué?
porque ya no tenían la protección de Dios. Recordamos, hermano Luis, de que cuando Judá era fiel, Dios los cuidaba. Y aunque hubieran naciones que las querían conquistar, no lograban conquistar la ciudad de Jerusalén, como fue en el caso de Asiria, ¿verdad? Lo vimos en lecciones anteriores, cómo Dios cuidó, ¿verdad? Jerusalén de ese sitio que tenía, ¿verdad? De 185,000 soldados de Asiria, ¿verdad? Y Dios los guardó porque el rey, ¿verdad? Y el pueblo empezaron a clamar. Ahora Dios, ¿verdad? Les avisaba de peligros que se acercaban y el pueblo estaba confiado, ¿verdad? En los mensajes de profetas falsos, ¿verdad? Hay profetas que hablaban acerca de paz y en realidad no iban a tener paz. Por eso dice, ¿verdad? Y en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén diciendo, paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. Así que ellos, mientras eran fieles, tenían la protección de Dios y tenían, ¿verdad?, paz en su vida al saber que eran cuidados, ¿verdad?, por el Creador. Ahora dice también la nota, un Dios que aborrece el pecado invita a los que aseveran guardar su ley que se aparten de toda iniquidad. La negligencia en cuanto a arrepentirse y rendir obediencia voluntaria acarreará hoy a hombres y mujeres consecuencias tan graves como las que sufrió el antiguo Israel. Así que, hermanos, es importante no solamente recordar estas historias. El apóstol Pablo escribió siendo inspirado por Dios en Romanos 15:4 cuando dice que todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Así que el pueblo, ¿verdad?, por su pecado, por su iniquidad, estaba perdiendo la protección de Dios y estaba perdiendo también la paz, ¿verdad?, que todo el pueblo deseaba en ese momento, ¿verdad?, cuando se acercaba un peligro a esa ciudad. Así es. Y es curioso, Pastor Enrique, porque los dos profetas de los que hemos hablado en estas lecciones, los dos concordaban en las consecuencias que venían a causa del pecado del pueblo. Tanto Isaías, que hemos visto en lecciones anteriores, decía, si hubieran obedecido, si tan solo hubieran hecho eso, fuera entonces su paz como un río. O sea, mencionaba la bendición que podían haber tenido de haber sido fieles a Dios, pero también presentaban cómo la habían perdido. Así que, ¿qué privilegio perdió Judá debido a su pecado y rebelión contra Dios? Perdió el privilegio de la paz y la protección de Dios. Ahora vamos a la pregunta número 6, bajo el subtítulo Invasión. ¿Qué anunció el Señor acerca de la invasión de Judá y Jerusalén? ¿Y quiénes eran los habitantes del norte que iban a enviar como instrumento de juicio? Bueno, se anunció de manera detallada la forma, la magnitud y también el lugar de donde vendría esa invasión. Jeremías 6:22 en adelante nos dice, así ha dicho Jehová, he aquí viene pueblo de la tierra del norte. Número 1, mencionaba que venía un pueblo. Mencionaba el lugar del cual venía. Y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Hablaba también la magnitud en la que ese pueblo iba a venir, también en cantidad. Luego mencionaba la forma en la que iban a batallar. Arco y jabalina empuñarán. Y mencionaba una cualidad que iban a tener. Crueles son y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra. Contra ti, oh hija de Sión. Dios ahora presenta lo que venía como consecuencia del pecado. Dios ya les había advertido, Dios les había mandado mensajes para que ellos cambiaran de actitud. No lo quisieron hacer. Ahora venían las consecuencias. Y la consecuencia fue una nación grande, una nación devastadora que la misma descripción del versículo la menciona en la última parte, porque pronto vendrán sobre nosotros el destruidor. O sea, los mencionaba como destructores, los mencionaba como una nación, un pueblo cruel que iba a causar no solo temor, los versículos nos hablan de temor, pero también nos habla de destrucción que iban a ocasionar al pueblo por haberse apartado. ¿Quiénes eran? Nos pregunta también este interrogante. Pues ese pueblo que provenía del norte, la parte del profeta Sirrey en la página 311 nos dice, en forma completamente inesperada, una nueva potencia mundial. El imperio babilónico se levantaba hacia el este y con presteza iba sobrepujando
todas las otras naciones. Entonces, este pueblo que venía del norte representaba justo y precisamente al imperio babilónico, que venía en ese momento, Pastor Enrique, con una potencia en crecimiento, porque todavía no tenía el gobierno mundial, todavía no era la potencia más grande a nivel mundial, pero venía en ese ascenso, conquistando naciones, y la profecía estaba que también llegaría al pueblo de Judá y Jerusalén. ¿Un comentario más? Sí, vemos de que ya desde la época del profeta Isaías, mucho tiempo atrás, ya se hablaba, ¿verdad?, de la invasión de Babilonia. Y también cuando el rey Ezequías mostró sus tesoros, mostró su armamento, ¿verdad?, Dios les dijo que desde ese pueblo, que eran de Babilonia, un día iban a llegar para poder llevarse todo el tesoro hacia Babilonia. Así que en esta nota también encontramos donde dice, dentro de pocos y cortos años, el rey de Babilonia iba a ser usado como instrumento de la ira de Dios sobre el impenitente Judá. ¿Cuántas advertencias Dios le dio al pueblo? Jeremías sufrió advirtiendo al pueblo, cómo lo rechazaban, cómo no tomaban en cuenta los mensajes que Dios mandaba a través de su siervo para que no pasara esto. Pero el pueblo estaba en ese pecado, estaba en la iniquidad que le agradaba apartarse completamente de Dios, y ahora ya estaba destinado el castigo. Dice al final de la nota que iban a ser llevados, ¿verdad?, a un destierro forzoso. No iba a ser voluntario, ¿verdad? Se iban a llevar a miles, ¿verdad?, de judíos, mientras otros miles también iban a morir en esa invasión. Así es. Así que concluimos. ¿Qué anunció el Señor acerca de la invasión de Judá y Jerusalén? Anunció que llegaría una nación grande, vendría del norte, sería cruel, bien preparada para la guerra y que se convertiría en el destructor del pueblo. También a su pregunta, ¿quiénes eran los habitantes del norte que iban a enviar como instrumento de juicio? Eran los moradores de Babilonia. Pregunta 7 y última de esta lección. ¿Qué promesa de esperanza se ofreció a quienes permanecieron fieles a Dios, incluso en medio de la invasión y el exilio, Pastor Enrique? Muy bien, hay una promesa, ¿verdad?, de esperanza. Dice también un llamado que hacen el profeta Jeremías, capítulo 4, el versículo 14, dice, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salvas. Así que esta era una promesa de Dios a los que permanecían fieles, aún en medio de la invasión, ¿verdad?, y el exilio. Ya el profeta Jeremías había profetizado de que en el capítulo 25, que iban a estar, dice, cautivos durante 70 años. Ya el capítulo 31 habla, ¿verdad?, una promesa donde dice que los iba a hacer volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra y entre ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz, dice, juntamente en gran compañía volverán acá. Así que había una esperanza. El primero decía el llamado, lava tu corazón de maldad, a Jerusalén. Un llamado que Dios hacía al pueblo, que se arrepintiera, pero había una promesa que de allá, de esa tierra del norte, que era Babilonia, iba a llegar el momento que Dios iba a acordar de su pueblo y los iba a traer otra vez a su tierra, ¿verdad?, en la tierra de Jerusalén. Dice la nota, vuélvete, oh rebelde de Israel, no haré caer mi ira sobre vosotros, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Así que Dios les daba una lección al pueblo al llevarlos, ¿verdad?, hacia Babilonia, pero de allá, si eran fieles, ¿verdad?, Dios hacía una promesa que de allá los iba a hacer regresar a su tierra. Ya sabemos, según Jeremías, que fueron 70 años, ¿verdad?, de cautiverio en ese país. Así es, así que concluimos, la pregunta está ya contestada. ¿Qué promesa de esperanza se ofreció a quienes permanecieron fieles a Dios, incluso en medio de la invasión y el exilio? La promesa es que Dios los salvaría y los haría volver. Así que, hermanos, qué interesante es cómo cuando uno también toma la decisión de cambiar y volver a hacer el bien, Dios también tiene misericordia de uno. Esa lección debemos recordarla siempre, por más lejos que nos hayamos ido de Dios. Si recapacitamos, cambiamos y nos volvemos a Él y nos convertimos, Dios tendrá misericordia de nosotros. Así que, hermanos, Dios nos ayude a aprender esta lección y a comprender que todos los males que vienen a nuestra vida, la mayor parte de ocasiones, no viene solo porque Satanás esté luchando contra nosotros. Viene porque nosotros mismos nos apartamos de nuestro Dios. Así que Dios nos ayude
a permanecer fieles y a esforzarnos por cumplir cada uno de los mandatos establecidos por nuestro Creador. Vamos a finalizar orando a nuestro Dios. Padre, que moras en las alturas de los cielos, agradecemos en esta hora por la oportunidad que nos concedes de meditar en tu palabra y en este consejo, Señor, que nos das del estudio de esta lección. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a comprender que no eres tú el que nos abandona, sino que somos nosotros con nuestros pecados. Pero ayúdanos a poder reconocer nuestras faltas, poder estar, Señor, fieles a ti y siempre tener tu protección. Bendice, Señor, este consejo que nos puede ayudar a recapacitar de las faltas que cometió el pueblo de Israel en el pasado. Ayúdanos a no cometer los mismos errores. Ayúdanos a formar parte del grupo de los 144,000 sellados. Bendice, Señor, este programa de Escuela Sabática y a cada uno de los hermanos y amigos que lo sintonizan. Que tu palabra, Señor, sea como una semilla que pueda dar frutos para una vida eterna. Suplicamos, Señor, bendiciones para los enfermos y también para todos aquellos que claman a ti en sus diferentes necesidades. Pues lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Es así como concluimos el estudio de esta lección, esperando que sea de beneficio en nuestra vida espiritual y que nos ayude a crecer no solo en conocimiento, sino en el deseo de servir a Dios. Se despide de vosotros vuestro servidor Luis Argueta y también se despide el pastor Enrique Ramos. Muchas gracias, hermano Luis, por la invitación. Esperando, ¿verdad?, que este consejo pueda ayudarnos mucho a acercarnos cada día más a nuestro Dios. Así es, bendiciones para todos.